Hola a todos. No es que sea yo precisamente muy de modificar motos, pero sí que me gusta hacerle siempre algunas cosillas. Por algo es una custom, ¿no? Pues bien, si has hecho unos pocos cambios en tu moto, lo más seguro es que haya uno de ellos, uno en concreto, que no se sabe por qué, pero llama la atención a todo el mundo. Los que sois antiguos en el canal sabréis que al principio de hacer vídeos, esa cosa que llamaba la atención a todos era la cúpula de la Virago 535. No había un solo vídeo en el que no me preguntara al menos un par de personas que dónde se podía comprar una o cómo se instalaba. Pues desde hace un tiempo, por lo que me pregunta mucha gente tanto en vídeos como en Instagram o por correo electrónico, es cómo he hecho para poner los espejos en la moto hacia abajo, ya que es algo fácil de hacer en una Harley Davidson pero no tanto en una japonesa. Y hoy os traigo este vídeo para enseñaros cómo poner los espejos así, en tu moto japonesa o en cualquier otra moto que en definitiva no sea una Harley Davidson. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Los que me habéis preguntado por privado, os he explicado la manera en la que tenía instalados los espejos hacia abajo. Nunca hice un vídeo sobre ello porque era bastante complicado y no creía que interesaría a mucha gente. Llevaba unos alargadores de tornillos, unos acoples medio a medida y más apaños que lo hacía todo bastante difícil de explicar y nada fácil de hacer en casa por cualquier persona. Pero eso ha cambiado. Iguana Custom ha sacado unos espejos homologados, ojo, homologados, que por sus dimensiones y accesorios que trae ya de serie, ha hecho que el proceso de instalar los espejos hacia abajo sea mucho más sencillo. Y por ello me he animado a hacer un vídeo explicando paso a paso qué necesitas saber para poner los espejos de esa manera. Os dejo el enlace para los espejos aquí abajo en la descripción del vídeo. Lo primero y antes de nada os enseño brevemente los espejos y lo que traen cuando los compras. Una vez tienes los espejos, necesitas algo para acoplarlos en el manillar y que queden hacia abajo, ya que lo que son los acoples que traen normalmente a las motos solo lo deja poner hacia arriba. Hay distintas maneras de acoplar los espejos a tu moto, que dependerá de el grosor de manillar, espacio que tengas para ponerlo y un largo etcétera. El método más fácil es el de comprar dos acoples sencillos para espejos de 10 mm de rosca para el manillar que tengas tú, el de 22 mm o el de 25 mm que son los típicos. Os dejo los enlaces de los que uso yo en este vídeo en la descripción. Y entonces instalarlos tal cual. Ojo con no apretarlos demasiado porque si te pasas los puedes romper. Os pongo un vídeo corto de cómo instalar los espejos de esta forma, ya que es bastante sencillo utilizando los espejos de Iguana y los acoples que os digo. Esto es lo más sencillo y en mi caso me gusta como queda. Otra opción es, en lugar de usar ese acople,
usar uno específico de Harley Davidson e instalarlo usando también la tornillera específica para Harley que ya trae los espejos de Iguana Custom. Este es más caro, ya que los acoples salen unos 14 o 15 euros cada uno, pero tiene un acabado muy agradable. Hasta hace poco es como tenía yo instalado mis espejos. Puede que después de grabar este vídeo lo vuelva a poner con ellos. De todas maneras, no os haré otro vídeo explicando cómo montarlo porque es exactamente igual, pero usando los tornillos de Harley Davidson y el otro acople. Es ya cuestión de cómo queda mejor en cada tipo de moto. Y recuerden, los tornillos de Harley Davidson ya los trae el propio espejo, así que vamos, es solo usar un acople o el otro y el espejo de Iguana Custom. Es bastante fácil. En definitiva, solo necesitas los espejos de Iguana Custom y acoples, ya sean los básicos o los de Harley Davidson cromados. Según el ancho de tu manillar y cuánto espacio libre tengas, uno de los dos sistemas probablemente te sirva, pero, y ojo con esto porque es un gran pero, os aviso desde ya, de que no en todos los manillares ajusta bien y tienes que tener mucho cuidado de instalarlo de manera que no te obstruya nada como la palanca de freno, acelerador o similares. Una vez instalado, puedes tirarte unos días además ajustando y ajustando hasta encontrar la manera perfecta de tenerlo puesto, y aun con todo no tienes ninguna garantía de que te vaya a acoplar bien a tu moto en concreto. En las que he ayudado a montar de algunos colegas sobre todo, todas las hemos podido finalmente instalar, moviendo los acoples más hacia dentro o hacia afuera, girando los espejos más hacia adelante o más hacia atrás, pero no os puedo asegurar de que en vuestra moto en concreto acople bien. Mirar bien las medidas de los espejos y a partir de ahí veis si os vale la pena intentar acoplarlo o no, pero el riesgo, ojo, queda en vuestro tejado. En fin, no es algo sencillo de instalar y puede dar algunos quebraderos de cabeza. El que le guste lo suficiente como para intentarlo ya sabe cómo lo he hecho yo. Otra cosa muy importante de llevar los espejos hacia abajo es que a priori yo no sabría decir si es legal o no. Me han dicho una cosa y la contraria. En todo caso yo diría que no, y que no pasa la ITV tampoco, eso seguro. Hacia abajo, claro, porque bien instalado debería de pasarla, ya que, como os dije antes, estos espejos de Iguana son homologados. Pues eso chicos, ya os he enseñado cómo lo he hecho yo, y a partir de ahora, cuando alguien me pregunte sobre los espejos, lo mandaré que venga a ver este vídeo. Esto va a ser todo, espero que os haya resultado útil este pequeño tutorial y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.